Bueno, esta es una interesante matriz de riesgos que les quiero presentar. Tenemos las diferentes, si se fijan, esta matriz nos da mucha información muy valiosa. Por ejemplo, ya pasamos por una fase de identificación, ¿no? Donde encontramos un riesgo que es el retraso de obra debido a la suspensión de actividades por la contingencia de COVID, ¿no? Ese riesgo, antes de que sucediera el COVID, pues era lo que les había platicado la sesión pasada, era incertidumbre. O sea, nadie sabía que iba a suceder una pandemia. Sin embargo, ahorita ya sabemos que existe el COVID, ¿no? Hace poco se manifestó el Omicron. Entonces, hoy en día, pues ya sabemos que eso puede suceder y que nos tiene y ya depende de nosotros el impacto que nos va a crear, ¿no? Tal vez cuando recién se manifestó la pandemia en marzo del 2020, pues el impacto era 5, pero tal vez si ahorita con el Omicron, pues tal vez el impacto ya no es 5, ¿no? Tal vez es 4 o 3. La gente ya está más preparada, ya la gente está más habituada a trabajar desde casa, entonces ya está más organizado, ya tenemos filtros en los lugares de trabajo para monitorear las temperaturas de las personas, etcétera. Entonces, ya tal vez no es un impacto 5, tal vez un impacto 4, con ciertas experiencias que tenemos sobre ese riesgo, pues ya tal vez no nos pega tan fuerte. Bueno, en este caso se definió que el impacto va a ser 5, la probabilidad 5 obviamente pues es más del 90% probable que suceda, porque ya estamos en pandemia, lo vamos a asumir y se hace un plan de acción. Entonces, si se fijan, aquí primero es la fase 1, identificación. Aquí estamos en identificación de riesgos, el número 1. Y aquí es un análisis. Todo esto es el análisis, ¿no? Aquí me pasé. Hasta aquí. Esto es el análisis del riesgo, pero es un análisis cualitativo. Recordemos que aquí estamos analizando, ponderando el riesgo, ¿no? Es un análisis cualitativo. Después, la siguiente fase, la 3, es cuando ya pasa, o sea, ya vimos el riesgo, ya lo entendimos, ¿no? Ya lo identificamos, ya sabemos qué hacemos con él y entonces el plan de acción, cómo vamos a proceder si sucede el riesgo, ¿no? Ya sabemos que lo vamos a asumir, ya sabemos que es una severidad alta y pues el responsable, ahí hay 2 responsables. ¿Y qué vamos a hacer con el riesgo, no? Me voy a cambiar de riesgo porque pues ese COVID está en boca de todos. Pero bueno, vamos a un riesgo más de construcción. Retraso en el proceso de contrataciones por incumplimiento de entrega de planos y catálogos de concepto, ¿no? Aquí el arquitecto se está trazando y no estamos desarrollando catálogos de conceptos o tenemos algún problema al no tener planos definitivos, pues no podemos tener catálogos de conceptos. Obviamente los catálogos de conceptos se derivan de los planos. Entonces, es una probabilidad número 4, sea alta, con un impacto alto. ¿Cómo lo reducimos? Entonces, ya otra vez fase 1, aquí fase 1. Voy a hacer un 1 más bonito, por eso me salió mucho. Ahí está. Fase 1, ya identificamos ese riesgo, luego otra vez pasamos a su análisis cuantitativo, luego otra vez el plan de acción, se envía el listado de información y fechas de entregas de los paquetes de desarrollo de análisis de apoyo para la toma de decisiones eficientes, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, estas 3 personas son las que van a estar correteando estos planos y estos catálogos de conceptos para
por si se llega a dar ese riesgo, que tenemos una probabilidad del número 4. Si nos regresamos a unas cuantas slides, una probabilidad 4, pues estábamos entre el 65 al 85, más o menos, 66, 84, pues ese rango. Entonces, pues sí, probablemente sí vaya a suceder. Está la balanza muy cargada, ¿no? De un lado. Entonces tenemos una probabilidad alta, entonces la severidad es un número 16, sigue siendo rojo, reducimos. ¿Cómo? Pues ya se describe en el plan de acción. Y así nos vamos un riesgo por riesgo. Entonces, voy a leer un tercero para no chutármelos todos y que no se alargue esto demasiado. Tenemos un retraso del programa obviamente del programa de obra, debido al incumplimiento de actividades administrativas por la falta de juntas presenciales, ¿no? Entonces, antes del COVID, digo antes del COVID porque hoy en día que tenemos muchas, o yo en lo personal que he migrado, o nuestra manera de trabajar en términos de juntas ha migrado de presenciales 99 o 100% a en línea, pues no les voy a decir que tengo el 99% de mis juntas en línea, pero pues probablemente sí tenga el 50% de mis juntas en línea. Entonces, estamos ahora mucho más habituados. En ese tiempo que la gente no estaba tan habituada, bueno, pues las actividades, el incumplimiento de actividades administrativas por falta de juntas presenciales pudiera haber sido un problema, ¿no? Es una probabilidad media, un impacto bajo, pues lo voy a asumir y voy a establecer juntas diarias tipo Scrum, ¿no? Entonces, el encargado de esas juntas diarias va a ser Adbel Reséndiz y ya sabemos que él es el que va a estar correteando a toda la gente para que esas juntas se estén dando. Entonces, esto es bueno, una recomendación que podría darles es que este tipo de tablas, cuando ya las logramos tener así de bien hechas, ahorita más adelante todavía le vamos a agregar otro factor más, una columna más a esta tabla, eh, de un análisis cuantitativo, pero ahorita pasamos a eso. Cuando yo tengo, bueno, cuando en los proyectos que he trabajado, no les voy a decir que en todos, pero en la gran mayoría de proyectos que he trabajado, estas tablas las imprimimos en doble carta o dependiendo del tamaño de la cantidad de riesgos. A veces me ha tocado imprimirlos en 90x60, pero eso se ha vuelto una locura en demasiados riesgos. Fue solo una vez. Normalmente son doble carta, estas se imprimen y se pegan en la oficina, ¿no? Entonces, toda la gente está continuamente en conciencia de que de quiénes son los encargados, cuáles son los riesgos, y le pondría aquí también la fase en la cual se hizo esta tabla, ¿no? Esta identificación de riesgos. Es importante agregar, yo le agregaría la fase. Estamos en fase de construcción, estamos en fase de concursos, estamos en fase de diseño de ingenierías. Porque cuando empezamos a entrar a otra fase, pues es muy válido decir, mira, esta tabla todavía es válida porque todavía no termina la fase de concursos, pero ya empezamos construcción, vamos a aventarnos la siguiente tabla, ¿no? Entonces, esa es una manera muy proactiva y genera mucha confianza en el cliente. Cuando el cliente llega a nuestras oficinas y ve estas tablas de las diferentes fases, pues se da cuenta que no solo conocemos lo que hacemos, sino entendemos y sabemos lo que hacemos, ¿no?